su día y durante la predicación. Así que vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Bendito y amado Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración a ti, con nuestros cantos, con nuestras oraciones y ruegos, con nuestras afirmaciones de lo que tú eres y de lo que necesitamos de ti, Señor. Y ahora, gracias, Padre, porque vamos a ser expuestos a tu palabra, que es santa. Gracias, Señor. Te pedimos con humildad que hables directamente a nuestros corazones, que hables a nuestra mente, Señor, y nos convenzas si es que estamos haciendo las cosas mal, que nos des el entendimiento de aquellos pecados que estamos practicando. Ayúdanos, Señor. Padecemos de eso, de pecar, y necesitamos de ti, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a tu iglesia a través de las palabras que tengo aquí preparadas, y que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Gracias por esta iglesia. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento. Vamos a ir leyendo el pasaje conforme va la predicación, porque es un pasaje amplio y tiene unas características importantes que ahorita les voy a explicar. He titulado este sermón como "No busques la riqueza, disfruta los dones diarios de Dios". No busques la riqueza, disfruta los dones diarios de Dios. Vamos a estarlo viendo en 3 puntos. Con el estudio, hermanos, de Eclesiastés, del libro que llevamos, recuerda que estábamos leyendo y predicando el libro de Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés de un jalón. Pero con el estudio de estas predicaciones, Dios nos ha estado recalcando varios pensamientos profundos, con los cuales quizá no estamos meditando con regularidad o no meditamos en estos pensamientos profundos con la importancia que apremian. Donde en este libro el tema del trabajo, tu trabajo, resulta relevante. Y es muy interesante ver cómo se nos habla y de las cosas que nos rodean y de nuestras motivaciones referente al trabajo que tú y yo desempeñamos. Y no es casualidad que el Espíritu Santo toque ciertos temas de manera reiterativa. ¿Por qué el sueño americano resulta muy atractivo para muchos? Aunque ahora quizá no sea el sueño americano, sino sería el sueño extranjero, con tal que no sea México y Latinoamérica. Ese es el sueño ahora. Conocemos todos historias de éxito en donde no importa el costo que se pague, voy a tener mi casa. En aquel país sí dan oportunidades. Mi carro, voy a ahorrar en dólares y en euros. No importa que gaste dólares y euros, pero voy a tener dólares. Las remesas van a crecer. Voy a tener acceso a todo tipo de consumismo. Aunque en nuestra cabeza hay una lucha que está taladrándonos la idea bíblica del contentamiento. Sí, debo contentarme con lo que tengo y estar con la gente con la que puedo disfrutar la vida. Y esto es mejor que cualquier cosa material. Ese es un pensamiento. Pero simultáneamente nuestro corazón nos abruma. Yo necesito buscar más de lo que tengo aquí en mi país o en mi situación. Así voy a poder estar en Nueva York o en Helsinki con la gente bonita que merezco estar y disfrutar las cosas que anhelo de la vida. Es muy honesta mi pensamiento. No creo que Dios se enoje por esto.
La Biblia está de acuerdo con el contentamiento y ofrece mucha sabiduría sobre el tema, ¿no? No sé si has leído Proverbios 15, que habla que mejor es poco con temor del Señor que un gran tesoro con turbación, ¿no? Que es mejor un plato de legumbres que un buey engordado con odio, dice. Como una comida modesta en tu casa con tu familia amorosa, es mejor eso que comer un costoso filete, pero solo. También en Eclesiastés 4 dice que, y lo predicábamos, ¿verdad? Que más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo, porque eso es como correr tras el viento. Es mejor lo que el Señor nos da que más posesiones, más comida. El problema es que quizá mientras reflexionamos sobre la alegría de la satisfacción, nuestros corazones están propensos a olvidar la idea convincente del contentamiento y caer en el descontento. Antes estábamos agradecidos por lo simple que teníamos, lo sencillo que teníamos, pero nos hemos vuelto insatisfechos cuando estamos teniendo más cosas. Nuestro corazón empieza a pensar, nuestra mente empieza a generar pensamientos que para ser verdaderamente felices necesitamos más de lo que tengo hoy. Y este es un problema, independientemente de nuestra posición socioeconómica, la atracción de tener más es fuerte. No importa cuál sea tu nivel económico, pensamos que más es la respuesta. Todos tenemos una percepción rara de la clase social a la que pertenecemos, todos. ¿A qué clase social pertenece? Les puedo preguntar. ¿A qué clase socioeconómica perteneces? ¿A la CMA? ¿La clase media aspiracional? ¿Sabías tú que hace un año, en enero del año pasado, se determinó que la clase media en ese entonces ganaba en promedio 33,000 pesos al mes? La clase media. Pero si tú le preguntas a un mexicano que gana 300,000 pesos al mes, si él se considera rico, yo les puedo apostar que él va a decir con desprecio que no es rico, que quizá él pertenece a la clase alta. 300,000 pesos al mes. Cristiano Ronaldo gana 9 millones de pesos al mes. ¿A poco no saldrías con 300,000 pesos al mes para tú considerarte de la clase media? La mayoría de nosotros pensamos que ganar 300,000 pesos es ridículo, tan solo por decirlo. Pero la verdad es que pensamos que lo que tenemos no es suficiente, que lo que tenemos no nos hace ricos. No existe en este planeta una persona que no tenga interés por acumular riqueza, de una u otra forma, poco o mucho, hoy o en el futuro. La gente anhela ser rica. Es el común denominador de la raza humana. Sin embargo, 700 millones de pobres en el mundo matarían por tener lo que tú y yo tenemos hoy. Nuestros corazones son volubles. Nos alejan de la satisfacción para llevarnos a desear más y más. Y en nuestro pasaje, Salomón expone esta insensatez de buscar el significado y la satisfacción del dinero, y en su lugar nos lleva al contentamiento. En el pasado, aquella época anterior de la fiebre del oro, creo que todos la ubican, la fiebre del oro, miles de personas buscaban oro. Hoy no se busca oro, pero miles buscan sueldos con buenas prestaciones. Unos se esfuerzan en ser directores generales de empresas y corporativos importantes, porque no solamente van a tener un sueldo bueno, van a tener un sueldo aún mejor. No solamente van a tener prestaciones, sino van a tener prestaciones sobresalientes y bonos que son inalcanzables para la mayoría. Otros, pues tú bien sabes que van a casinos, juegan lotería, roban, porque la motivación es
tener más. Esa es la motivación. Y justo cuando, más bien, quizá a ti no te interese en este momento ser hijo de Carlos Slim o su heredero, o no te interese ser hijo del señor López para ser rico, pero acéptalo. Anhelamos tener dinero. Anhelamos tener dinero para pagar deudas, para pagar créditos o para la noble causa de cambiar de auto porque el que tengo ya no funciona bien, o de casa, o cambiar de guardarropa o hasta de celular. Y es justo cuando Salomón escribe este libro que en su época había esta misma hambre de riquezas en Israel. Recuérdalo, había un comercio internacional en pleno auge. Y algunos judíos se hicieron ricos y otros, como hoy, nosotros, querían hacerse ricos. Querían ser ricos. Entonces, hoy, hermanos, esta es una advertencia para el pueblo de Dios contra la búsqueda de la riqueza. Y nuestra exhortación viene acompañada de un ánimo a disfrutar los dones diarios de Dios. Pero nuestro pasaje es muy interesante porque el autor presenta el mensaje con un recurso literario muy usado en el Antiguo Oriente que se llama quiasmo. Si me ayudas a poner la imagen, esto no lo acostumbro, pero es importante porque así viene nuestro pasaje. La información viene en forma de una pirámide escalonada, en esta ocasión de 3 escalones. Entonces el autor, su pasaje lo muestra como subiendo la pirámide, pero el punto 1 y el 2 llegando al clímax del 3 y luego bajando al 2 y al 1b. Cuando tú lees hoy un libro, tú lo lees de manera lineal. Pero en este caso, el autor escribe en esta forma, donde el punto 1a y el punto 1b son muy similares. El punto 2a y el punto 2b son muy similares, hasta que llegamos al clímax. Leer este pasaje de corrido nos haría bolas. Por eso quise mostrarles esto, porque este es un recurso literario de la sabiduría del Antiguo Testamento. Nuestro pasaje viene de esta manera y era importante para que no se me vayan a cuatrapear. Vamos a estar combinando así los puntos, ¿ok? Por eso era importante no leerlo de corrido, ¿ok? Bueno, esto fue un breviario cultural. Pero vamos a nuestro primer punto. La gente que persigue la riqueza no va a estar satisfecha. Este es el primer punto. La gente que persigue la riqueza no va a estar satisfecha. Y el pasaje comienza advirtiéndonos en contra de la riqueza, pero de una manera muy extraña, porque arranca con los pobres. Y dice el versículo 8, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho. ¿Por qué lo hace así el autor? ¿Por qué no nos dice, oye, haz algo al respecto si estás viendo injusticia? Y solo nos dice, no te sorprendas del hecho. ¿Por qué no nos deberíamos de sorprender? Y nos lo explica más adelante en el mismo versículo, porque un oficial vigila a otro sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Y el autor se está refiriendo a los poderosos, a los de arriba, a los que se cuidan entre ellos, pero que no cuidan a los pobres, que los pobres no tienen oportunidad de ver la justicia. Es un arrogante por encima de otro arrogante, pero que entre ellos se defienden, entre ellos se cuidan. Los poderosos solo se preocupan por llenarse de dinero, pero no se preocupan en absoluto de los que están viviendo injusticia. Esto lo tenemos nosotros así, pero fresco, sexenio tras sexenio. Todos los presidentes y sus familias se hacen multimillonarios y los pobres se hacen más pobres y cada vez hay más pobres. Ya se los ejemplificaba ahorita con la clase media, que prácticamente está desapareciendo. Los ricos, poderosos, desplumando a los pobres, aunque violen las leyes. Y con tanta corrupción gubernamental, el autor Salomón, el predicador, dice, no te sorprendas. ¿De qué? De ver la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia. Y si no lo crees, pues prende las noticias. Todo es resultado de la codicia de los poderosos, o la gran mayoría de los problemas.
Versículo 9 dice: con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. En la antigüedad se dejaba, del Antiguo Testamento, se dejaban los campos descansar por algunos años, y como regularmente tenían desecho sano de la siembra anterior, crecía trigo silvestre o cosas así, y los pobres podían llegar y en ese periodo consumir gratis. Algo así lo que está diciendo. O sea, en su gracia y en su misericordia, Dios mantiene a los gobernantes que, aunque son malos y corruptos, son un mal necesario. En ese entonces, porque compraban tierras y dejaban descansar las tierras, y aunque ellos eran malos, era un mal necesario porque tenían tierras para que los pobres consumieran. Como lo veríamos hoy, bueno, si no tuviéramos el gobierno, cualquier gobierno, pues simplemente reinaría la anarquía. O sea, es decir, estaríamos peor de lo que estamos hoy. Y habría todavía más descontrol y descontento, y las clases sociales estarían todavía peor si no hubiera gobiernos, por muy malos que sean. Pero eso no quita la situación avariciosa del ser humano de estar buscando riquezas, gobiernos incluidos, que impiden que haya justicia, que se desvalije al pobre. Y luego este versículo 10 nos trae una advertencia para aquellos que buscan ser ricos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Es importante aclarar que esta declaración del autor no tiene nada que ver con el nivel de ingresos. No está hablando de montos. Su declaración se centra en el corazón. Podemos amar el dinero y tener mucho, o podemos amar el dinero y tener poco. La cuestión no es cuánto tienes, la cuestión es nuestro corazón. Y el autor, qué incisivo, dice: el que ama el dinero, el que ama la abundancia, centrándose en aquellos que anteponen el dinero ante cualquier cosa en sus vidas. Viven por dinero, no importa lo que tengan que hacer, aunque tengan que violar la ley. Persiguen el dinero como su único objetivo de vida, y aunque es inalcanzable, porque dice la palabra, no van a estar satisfechos, para ellos nunca es suficiente. ¿Y para nosotros? ¿Te ha pasado esto que acabo de decir? No necesitas ser millonario. ¿Has vivido esta sensación de insuficiencia porque no te alcanza el dinero, porque necesitas más? Y me atrevería a preguntarte, ¿amas el dinero? Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea que el amor al dinero te puede extraviar de tu fe en Cristo y te va a causar problemas. Jesús le advierte esto a sus discípulos. Lucas 12:15 dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. No de alguna avaricia, de cualquier. Es más, cuídense de la avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y luego, para amarrar el tema, les pone esta parábola del rico insensato en los versículos 19 al 21. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, dijo el rico insensato. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoros para sí, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, iglesia, la pecaminosidad de nuestro corazón hace que veamos que lo que tenemos ahora no es suficiente. Piensa en tus pertenencias, en tus cuentas, en tu ropa, en tu celular, no sé. Todos pensamos que no es suficiente. Todos deseamos conseguir más. Analiza, por favor, tu corazón en estos momentos. En una ocasión le preguntaron a Rockefeller, que en su momento era el hombre más rico,
¿Qué millón, Señor, que usted ha ganado ha sido su favorito? Y el señor Rockefeller contestó: mi siguiente millón. Nunca nada es suficiente. Nunca nada es suficientemente bueno. Y esto es difícil de creer para nosotros, porque tú y yo pensamos que si tuviéramos más dinero, seríamos la excepción. Claro, yo tengo a Cristo, puedo ser un rico en Cristo y vamos a estar satisfechos con lo que tenemos porque tengo a Cristo. Pero tú y yo también sabemos que esto no es cierto, porque sabemos tú y yo que hubo un tiempo en nuestras vidas en que hubiéramos pensado que lo que ganamos hoy es mucho dinero. Acuérdate cuando ibas en la universidad. Piensa en lo que ganas hoy. Y esta cantidad de hoy en tu universidad dirías: wow, wow. Pensaríamos que estaríamos contentos. Pero esa no es nuestra realidad. Y lo venimos haciendo desde que éramos niños hasta la edad adulta. Lo que creíamos que nos haría verdaderamente felices nunca lo hizo. ¿Te acuerdas de la sensación de abrir un juguete nuevo? Era increíble. Me divertía mucho a mí recibir juguetes de niño. Pero también te acuerdas cuando te aburrías de ese juguete. A lo mejor lo tirabas y te ponías a jugar con una piedra y un palo. Porque querías otro y ese ya te aburrió. Querías otro juguete. No nos conformamos naturalmente con lo que tenemos. Siempre estamos buscando lo siguiente. Y el punto del autor es que, como nunca vamos a tener lo suficiente, no vale la pena hacer de la búsqueda del dinero y de las posiciones la meta de nuestras vidas. No vale la pena. El versículo 11 dice: cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Cuando aumentan tus bienes, también aumentan los consumidores. Imagínate que mañana amaneces millonario en una casa de las Lomas. Bosques de Virreyes, todavía está más acá. No sé. En mi época era Condado de Sayavedra, pero ahora es Bosques de las Lomas. Imagínate que amaneces millonario en una casotototota. Piensa en los cuartos, son muchos. Jardinzote. Bueno, necesitas persona para la limpieza de tu casa. Necesitas un jardinero que corte el pasto. Necesitas una niñera para calmar a los hijos. Necesitas un chofer. Por supuesto, un contador. Un ejecutivo de casa de bolsa para que invierta tus muchos millones. Pero también requieres un abogado. Y un guardaespaldas, o dos o tres, de cómo están las cosas hoy. A todas estas personas les tienes que pagar un sueldo. Y también ahora descubres que muchos supuestos amigos les gusta tu dinero y te quieren acompañar a todos lados, casualmente. Entonces, la pregunta es: ¿y qué ventaja yo sacaría de ser millonario? Según la Biblia es nada, no hay ninguna ganancia. Todo lo que vas a hacer como rico es ver cómo se gastan tu dinero otros, ver cómo se consumen tus bienes. No vas a obtener ninguna ganancia. Me gusta mucho el fútbol americano, así que pongo ejemplos de fútbol americano. Hubo un quarterback llamado Bernie Kosar de los Cafés de Cleveland. Kosar ganó decenas de millones de dólares en su carrera como jugador. Se jubila de jugador y pone negocios y gana todavía más millones como empresario en su época. Pero un momento se declaró en bancarrota. Y Bernie Kosar revela que hubo una época en su vida donde pagaba 60 planes celulares al mes y que él únicamente usaba un celular. Además, pues una ex esposa, abogados, impuestos, ex compañeros de equipo, de carnales que querían salir de sus deudas. Le viene una recesión económica. Asesores financieros le roban millones. Y otra vez, piensa en los millones de Bernie Kosar y tú y yo pensaríamos que seríamos diferentes con tanto dinero como el de él. Y Salomón dice: eso es mentira, no te lo creas, eso es mentira. No solo hay ganancias para el rico, sino que su riqueza se convierte en una carga.
El versículo 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura, la abundancia del rico no le permite dormir. Unos a veces tienen poca comida, pero ya sea que haya mucho o poco para comer, la palabra dice que duermen bien. Aquí decimos, tenemos la conciencia tranquila. A nuestras esposas luego les decimos, yo duermo a gusto. Algo así parecido el que no tiene riquezas. Sin embargo, el rico se preocupa por sus riquezas. Vive ansioso de ver cómo se le escapa el dinero, mientras ve a otros cómo agarran su dinero. Preocupados por las inversiones, nerviosos por las crisis económicas. Y si el presidente expropia los bancos, lo que sea, ya con eso tienen para no dormir los ricos, aunque siguen amando su dinero. El dinero, el amor al dinero, no nos trae paz, no nos trae descanso. El amor a dinero no permite que disfrutemos la vida. Quiero que recuerdes estas tres cosas de este primer punto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Que cuando aumentan tus bienes, no montos, tus bienes, los que tengas hoy, aumentan y tienes amor al dinero, van a aumentar estas personas que lo consumen alrededor. Y que la abundancia del rico no le permite dormir. Pero después el autor se va hasta el capítulo 6, versículo 7, a hablar de lo mismo. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Sin embargo, su apetito no se sacia. Todos aquí, hermanos, trabajamos para comer, ¿verdad? ¿Ya comiste hoy? Ok. ¿Qué va a pasar mañana a las 8 de la mañana? Vas a volver a tener hambre. No hay saciedad que perdure. Y no solo habla de apetito en la comida, sino de este apetito por la riqueza. Este apetito por la riqueza no va a traer satisfacción. ¿Has hablado alguna vez con un millonario? Millonario. Siempre están pensando comprar más bienes. Hay una insaciabilidad que no solamente es autodestructiva, sino que esto trae peligros. Ellos caen presa de su codicia. Y también hay consecuencias para otras personas. Tenemos apetitos incontrolados de consumir comida, de adquirir dinero, de consumir tecnología y mucho más. Y el problema, hermanos, es que esta palabra más nunca es suficiente, porque el corazón humano no fue hecho para ser satisfecho en otras cosas más que en Dios. Entonces ninguna cantidad de dinero o ninguna cantidad de cosas va a llenar tu vacío. A veces creemos y estamos engañados y estamos viviendo situaciones y decimos, no sé por qué me está pasando esto. Soy muy trabajador, soy muy responsable, pero en realidad es que no tienes al Señor en tu corazón y tienes este vacío que solo Él puede llenar. Hemos leído 5 capítulos de Eclesiastés. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el trabajo cuando tienes amor al dinero? Y creo que ya sabes la respuesta. Eclesiastés nos está diciendo vez tras vez ninguna. No hay ninguna respuesta a esto. Nadie va a estar satisfecho. Tú en tu situación, ni el millonario en su situación. Sin embargo, al pobre, a como se refiere aquí el autor, que no necesariamente es alguien un pordiosero, sorprendentemente él tiene una ventaja. Ve lo que dice el versículo 8. ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? De alguna manera el autor quiere decir que ellos saben comportarse correctamente ante esta situación del corazón. ¿Qué tienen ellos que los guía a un comportamiento adecuado? Y el versículo 9 nos trae una respuesta. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Estas personas que no tienen amor al dinero o que están viviendo una situación de no riqueza, están contentos con lo que tienen. El pobre disfruta su pan diario.
Y los que aman el dinero, en cambio, no tienen contentamiento con los dones diarios de Dios, como la comida, como la bebida, como el trabajo. Personas insatisfechas, y dice la palabra que eso es vanidad y eso es correr tras el viento. Pero todo esto es para exponer nuestra miseria, nuestra necesidad de Dios y el llamado a estar contentos con lo que Él nos da. Este hecho de que las cosas o el dinero sean cosas efímeras, que no nos satisfacen, en última instancia están revelando nuestra necesidad de Dios y que todo carece de sentido si no tenemos a Jesús. Jesús es el antídoto final contra el materialismo. Esto de estoy satisfecho con Dios realmente es algo que podemos decir de corazón, porque ese es un pensamiento que estoy seguro que Dios desea que vivamos en nuestro corazón. Estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Piénsalo, medítalo, profundízalo. El segundo punto que quiero ver con ustedes es que es malo cuando la gente no disfruta de la vida. De vuelta al capítulo 5, versículos 13 y 14. Hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. El pasaje está llamando grave mal a esto. Literalmente es como si dijera que es una maldad enfermiza. Estas personas que no solo tienen amor al dinero, sino que conservan sus riquezas y no las disfrutan. Otra vez, no pienses solo en Carlos Slim. Puedes también pensar en ti. Acaparadores. Así como ese rico insensato de Lucas 12. Es que tengo que acaparar, tengo que almacenar para el futuro, creyendo que tenemos garantizados los años para usar ese dinero o esos bienes. Acumular riquezas no ayuda, perjudica. Otra vez, observa el corazón de la persona, observa tu corazón. Ser tacaño con lo que tienes puede destruirte no solo a ti, sino a tu familia por tu adicción al trabajo. Porque además puedes arruinar tu salud porque no duermes bien. Y esto va a terminar deformando tu carácter. Te vas a parecer menos a Cristo. Hubo un artículo muy interesante que escribió una persona no cristiana, le tituló "Lo que la riqueza le hace a tu alma". Y este articulista sostiene en su artículo, en su escrito, que el mucho dinero te hace egoísta, infeliz y deshonesto. El artículo cita estudios que revelan que en cuanto más ricas son las personas, es más probable que estos ricos, millonarios o con un corazón desviado, invadan los carriles a manejar, no den paso a los peatones y además son egoístas con los niños. La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice con claridad que una vida alegre es una vida generosa, de quien es generoso, que no es tacaño, que no es avaricioso. Devaluaciones, estafas, robos, expropiaciones, fraudes. La gente pierde todo, de la noche a la mañana. Dice el versículo 14, no queda nada para mantenerlo. Creo que todos conocemos casos reales de personas que toda su vida trabajan y acaparan, trabajan y acaparan, trabajan y acaparan, y en un abrir y cerrar de ojos todo se va por el drenaje. Y entonces, dice la Biblia, sus hijos quedan desamparados. Hay estadísticas, creo que todos escuchamos esto, pero hay estadísticas que dicen que 60% de las familias malgastan su dinero y su segunda generación se va a ver afectada. Y una tercera generación, en el 90% de las familias,
ya no tienen, o sea, los nietos ya no van a aprovechar el dinero de los abuelos. El autor Salomón, el predicador, sostiene que la riqueza es una base segura para la infelicidad. Dice el versículo 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse a la mano. Esto ya es como que de conocimiento público, ¿no? Ya todos manejamos esta información. El problema es cuando realmente lo estamos viviendo en el día a día. ¿Recuerdas a Job? Que era extremadamente millonario, que lo perdió todo en un día. Un ejército enemigo le destruyó los campos, sus bueyes, sus burros. Un rayo cae, se lleva a los pastores y a las ovejitas. Líbranos, Señor. Otro enemigo llega y se lleva a los sirvientes, a sus camellos. Y por si no fuera poco, llega un huracán, un gran viento y destroza la casa donde están sus hijos, ¿no? Y los mata a todos. Perdiéndolo todo, Job se lamenta y dice en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job era piadoso. Él todavía adoraba a Dios. Y él dice: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cosa que no hizo el rico de nuestro pasaje. Nuestro versículo 16 dice: también esto es un grave mal, que tal como vino así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Nada, no hay ganancia. Es una mala decisión. Todo desaparece. Toda una vida desperdiciada. Desnudos llegamos a este mundo y nos vamos a ir sin nada. Todos los papás saben que es cierto. Los papás nuevos, los papás no tan nuevos, los más viejos como yo, no sabemos que esto es cierto. Todos nos dicen que el niño va a llegar con una torta bajo el brazo. Y no es cierto, no traen nada. No pagan la cuenta del hospital. Llega encueradito y así nos vamos a morir encueraditos. Por favor, dime cuántas veces has visto un funeral con una carroza fúnebre con todas las pertenencias del muerto. ¿Por qué gastar todo este esfuerzo para ganar tanto dinero cuando la muerte acaba con todo nuestro trabajo y nuestras ganancias? ¿Sabes quién es Steve Jobs? El dueño de Apple, el que era dueño de Apple, con una fortuna de $10,200 millones. $10,200 millones cuando se murió. Y todos sabemos aquí cuánto de ese dinero se llevó a la tumba. Ni un centavo. Dice nuestro versículo 17: además, todos los días de su vida come en tinieblas este rico, con molestia, enfermedad y enojo. Esos que pierden su fortuna terminan sin alegría, solos, comiendo solos, viviendo solos, enfermos, enojados. ¿A poco queremos terminar así nuestra vida? Muy cristianos por un lado, pero por el otro lado quizá no hemos trabajado ese amor al dinero, a la acumulación, estar tratando de llenar nuestras cuentas. Pero no acaba aquí. El predicador añade una historia de una persona rica que no disfruta la vida. En el capítulo 6 del 1 al 3 dice: hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Es una historia trágica. Una persona a la que Dios le ha dado riqueza, posesiones, honor, todo lo que quizá deseamos,
A diferencia del otro que pierde todo, este tiene muchos hijos y vive muchos años. Dios lo bendice. Pero hay un problema. Dios no le permite a esta persona disfrutar de sus dones diarios. En contraste de lo que dice el versículo 19 del capítulo 5, que Dios permite a los ricos disfrutar de sus dones, aquí leemos lo contrario. Dios no le ha dado esa capacidad para disfrutar de sus posesiones. Y que por mucho que sean sus años, su alma no se ha saciado de cosas buenas. Esto es como que una vida miserable. Dices, bueno, ya que voy a estar atiborrado de millones, pues al menos que los disfrute, ¿no? También este es nuestro segundo pensamiento. El primero es que yo sí voy a hacer buen uso de ese dinero. Voy a comprar un templo para Coram Deo, voy a comprar bancas, voy a comprar, no sé, vamos a pagar sueldos de pastor. Puede ser muy piadoso tu deseo, pero acá no lo disfruta. Y le dice que todavía es mejor un abortivo que eso, porque aparte dice que no va a hallar sepultura. No lo van a enterrar correctamente. No va a tener su funeral como se ordenaba en el Antiguo Testamento. Un abortivo es mejor que esa persona rica. Es una comparación que impacta. Porque en vano viene, está hablando del abortado, en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene ese abortado que ese rico que no disfruta sus bienes. El abortado no ve la luz del día, no sabe del dolor, no experimenta la dura realidad de la vida. Y lo que hace el autor es comparar que una larga vida llena de bienes sin disfrutar es peor que no tener una vida alguna. Sin embargo, este niño abortado encuentra más descanso que este rico. Luego como que exagera, dice, aunque un hombre viva 2 veces 1000 años, o sea 2000, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar, polvo al polvo. Vivir tanto tiempo acumulando dones y no disfrutarlos. Bueno, no dones de Dios, sino bendiciones de Dios. Es un desperdicio. Y quiero que reflexionemos. ¿Qué debemos hacer con la elección soberana de Dios mencionada aquí? Él nos asigna soberanamente las cosas e incluso nos asigna la capacidad o la incapacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Esto es increíble. Que Dios te dé riqueza, pero que te dé la incapacidad para disfrutar esos millones. Así de no inventes, o sea, tanto tiempo deseando la riqueza me la das y no la puedo disfrutar. Déjame decirte que Dios mismo eligió lo que tú recibirías y dónde estarías ubicado en la vida. Él eligió tu vida. Él eligió tu familia. Ama a tu familia. Él eligió tu familia. Él eligió tu trabajo, tus habilidades. Él eligió tu apariencia así bonito. También tu intelecto lo eligió Dios. Pero ¿por qué le daría a alguien algo, pero le negaría la capacidad de disfrutarlo? De entrada, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y a algunos le da la incapacidad de disfrutar lo que tienen, porque en su bondad no les va a dar algo que los aleje de Él. Dios va a estar buscando que dependas de Él y que no te alejes de Él. Tengas dinero o no tengas dinero, lo disfrutes o no lo disfrutes. Dios sabe que no existe la felicidad aparte de Él. Amén. Y punto 3, hermanos. Y creo que es el más importante. Debemos disfrutar los dones diarios de Dios. En contraste con esa vanidad y penosa aflicción que habla, el predicador de Eclesiastés exclama en el 5:18: esto es
lo que yo he visto que es bueno. Es decir, la vida no tiene que terminar en tragedia siempre. Dice, es bueno y conveniente. Bueno y conveniente. Mangiare, comer. ¿Te gusta comer, hermano? A uno se nos nota más, pero creo que a todos nos gusta comer. ¿Te gusta beber agua, vino? ¿Te gusta deleitarte en el líquido? Amén. A mí sí. Y gozarse de esto. Gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado. Porque esta es su recompensa en esta tierra, dice el autor. Y hay un énfasis en la palabra gozarnos de estas bendiciones de Dios. Hermanos, encontremos placer en las cosas comunes de la vida. A ver, Dios nos ha dado pocos años en esta tierra, pocos días. Y sabemos que no podemos hacer absolutamente nada para alargar esos días. Por mucho que comas Herbalife y todas estas cosas, no vas a poder alargar tus días. Pero los días que tienes podemos usarlos o para buscar dinero y terminar molestos, enfermos, enojados, solos, como en muchos casos. O podemos iniciar cada mañana con el claro objetivo de disfrutar del día que Dios nos ha dado. Diario. Comenzando con las cosas comunes, con las cosas cotidianas, como la comida, la bebida y nuestro trabajo. No tienes que ser rico para encontrar algo que te haga disfrutar la vida. Es que si tuviera rico ahorita estaría desayunando en Milán. Pues sí, pero los huevos en Milán y los huevos en México saben a lo mismo. Si no disfrutas los huevos en Milán o tus huevos pochados en París, pues no los vas a disfrutar a tus huevos revueltos en México. Despertarte, sentir el frío de la mañana, prepararte un oloroso café, hacerte unos huevos fritos con tocino, con tu plato de fruta, o tomarte un vaso de agua frío después de jugar con tus hijos, oler una copa de vino, tomarla con tu esposa, con tus amigos, trabajar tu horario completo, llegar a casa satisfecho de haber sido productivo. Y lo mejor, recibir un salario para pagar lo que te acabo de decir. Son dones diarios de Dios. Tu sueldo no lo hizo el Señor para que estés solo ahorrando para el futuro. Sí, es bueno, ok, ahorra un porcentaje, pero disfruta lo que Dios te está dando diario, lo común de la vida. El versículo 19 trae un consejo para los ricos. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Dice, es don de Dios. Dios ha dado riquezas y bienes y seguido literalmente ha capacitado también para comer de ellos. Esto es un don de Dios. Que Dios te dé desde lo común de la vida como comer y beber hasta que te dé un lujo, es un don de Dios. Y nos ha capacitado para disfrutarlo, hermanos, para disfrutar estas cosas que Dios nos da. El punto es claro, por un lado, la riqueza en sí o per se no es mala. La riqueza es un don de Dios también. Pero la riqueza como fin en sí misma, dice la Biblia, que es una penosa aflicción. Perseguir la riqueza como un fin en sí mismo, pues nos va a llevar a la ruina, todos lo sabemos. Pero podemos aceptar la riqueza que Dios nos da como un regalo de Dios y comer de ella, felices, disfrutarla, usarla para ayudar a otros. En lugar de buscar riquezas, deberíamos de buscar el disfrute diario. Y cuando lo haces, cuando lo hagamos, vamos a descubrir que incluso nuestra alegría por disfrutar esos dones de Dios es un don de Dios. ¿Te pones contento cuando te comes esa torta que te gusta
ese pan dulce que te gusta, te pones contento. Esa alegría Dios te la está dando de disfrutar su propio don diario, simple, sencillo. Como cuando buscas gozo y lo encuentras y descubres que ese gozo viene del Señor. ¿Te ha pasado? ¿Estás aprovechando el gozo? ¿Sabes que ese gozo viene de Dios? Pero el versículo 20 nos muestra un beneficio de esta forma de vida que es piadosa. Dice, pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Dios nos mantiene ocupados cada día de nuestras vidas y nos da alegría en nuestros corazones. Entonces raramente reflexionamos sobre los pocos días que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas aquella vez que te caíste de la avalancha en 1979 y lloraste? ¿Te acuerdas de eso? Pues tal vez si te preguntan. O del dolor aquel. Dios va permitiendo que avancen los días y nos da de su gozo. Nos mantiene ocupados. Incluso cuando estás en dificultades, porque seguramente vas a tener dificultades, pero la alegría en Cristo va a dominar tu vida. Claro, si estás en Cristo. Independientemente del problema que tengamos en la vida, este mundo es enigmático, es doloroso. Pero la respuesta a esto, hermanos, es que tenemos que entender, captar la vida como un don divino y buscar dentro de esta vida la porción preciosa que nos da el Señor. Tenemos que asimilarlo, hermanos. Se nos está yendo la vida. ¿Cómo la estás viviendo? El mensaje es claro, tienes que elegir entre dos formas de vida. O persigues la riqueza, lo decía, o te enfocas en disfrutar los dones diarios de Dios. Y Jesús también habla de esto, de estas dos formas de vida. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará a otro, o apreciará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Recuerda lo de Lucas 12:15, de este señor rico. Jesús dice, estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Juan 6:27, el Señor nos da la alternativa a la codicia. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Y a lo mejor estás pensando, oye, pero ¿no deberíamos de trabajar duro para ganarnos diariamente la comida y la bebida? Literalmente Jesús está pensando otra cosa. Jesús lo ve diferente en Mateo 6:32 y 33. Porque los gentiles buscan, chécate esta palabra, ansiosamente, o sea, los incrédulos buscan ansiosamente todas estas cosas. Y el Señor nos insta, pero ustedes busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús ve la comida y la bebida como regalos de Dios. Si tú y yo nos esforzamos por el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar la comida y Él nos va a dar la bebida y todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Hermanos, pasar nuestra vida persiguiendo la riqueza, además de que vas a perder tiempo, de este breve tiempo que tienes en la tierra, te va a llevar al desastre. Entonces, en vez de eso, tenemos que enfocarnos y centrar nuestras vidas en el reino de Dios, en la justicia de Dios. Porque esto te va a llevar a disfrutar los dones diarios de Dios, desde la comida, lo simple, la bebida, lo simple, y tu trabajo, pero también tu salud, tu familia, tus amigos, tu perdón, tu salvación. ¿Cuántas veces meditaste esta semana acerca de tu perdón?
¿Cuántas veces meditaste profundamente que tienes la justicia de Cristo imputada en ti y que el Señor no te paga con su ira por la justicia de su Hijo? ¿Lo aprecias diario? Te levantas y dices: soy justificado. ¡Wow! ¿Lo voy a aprovechar este día? Al menos tengo que decirle a alguien que se está perdiendo de esa justificación. ¿Lo hacemos diario o estamos envueltos en el diario, en el trajín diario de levantarte, orar, desayunar, sacar al perro, subir, bajar, ir a trabajar? Ya lo habíamos predicado antes. Filipenses 4 dice: regocíjense en el Señor siempre, no cuando estás de buenas. Dice, otra vez lo diré, regocíjense. Amén. No están convencidos, yo sé, pero pues sí, es la verdad. Tenemos que profundizar de estas cosas. Quiero concluir con esto. En nuestra vida intentamos absolutamente todo para salir de nuestro quebranto interno, pero la verdad es que terminamos peor. Unos piensan que están vacíos, otros que están rotos, porque no tienen cosas suficientes en esta vida, o situaciones suficientes en tu vida, o tu contexto podría estar mejor si tuvieras X, Y o Z. Otros tratan de hacer más dinero y consumir más bienes, aunque esto unos saben que lleva al vacío, otros no saben que esto los lleva al vacío. La realidad es que no podemos salir de esta situación, de este quebranto por nosotros mismos. Y ahí es donde entran las buenas nuevas del Evangelio. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos, asumió todo nuestro pecado y nuestros quebrantos para asegurarnos el perdón, la libertad y un nuevo comienzo para todos. Entonces estamos llamados a reconocer que estamos quebrantados, reconocer que no podemos. Estamos llamados a arrepentirnos de nuestro pecado y estamos llamados a confiar en Jesús. Cuando hacemos esto, Él nos hace nuevas creaciones, nuevas criaturas llenas del Espíritu Santo. Y entonces ahora tenemos la capacidad de recuperar y de perseguir este diseño original de Dios para nuestras vidas. Esta transformación solamente y exclusivamente se da por medio del Evangelio, hermanos. Y esto también se ve reflejado en el dinero y en nuestro corazón que ama el dinero. En lugar de ser avaros y tacaños y codiciosos y avariciosos y todo, con el Evangelio somos generosos en todo y además estamos satisfechos por eso. Pablo lo señala así en Efesios 4. Dice, está hablando de revestirse ¿de qué? Del hombre nuevo. ¿Y cómo se ve eso relacionado con el dinero? Efesios 4:28 dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Hechos nuevos en Cristo. Hechos nuevos en Cristo. Ahora somos libres para recuperar el diseño perfecto de Dios con respecto al dinero y a la búsqueda del dinero. Entonces ahora cuando estás en Cristo significa que ya no eres tacaño, sino que estás trabajando duro para proveer a tus familias, pero también para dar generosamente a los demás. El Evangelio cambia todo. 2 Corintios 8:9, Pablo dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. La gracia generosa. La gracia generosa. El Evangelio nos transforma en personas que disfrutan profundamente lo que tienen y que ayudan a satisfacer generosamente las necesidades de otros. Muchos nos hemos visto bendecidos por la generosidad de otros.
esa generosidad no te la hubieran dado si esos no estuvieran en Cristo. Es Cristo el que está haciendo ese vínculo de amor, esa generosidad, ser espléndidos con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la gracia generosa del Señor. Tú conoces la gracia del Señor porque te salvó, te sacó del lodazal en el que estabas, nos sacó de estar haciendo lo peor, nos mostró gracia generosa y la limita, ahí la corta y dice: ya te salvé, síguele, mijito, échale ganas. No te dice así el Señor. Te salva, te muestra su gracia y ahí te va más gracia y te va más gracia hasta que te mueras, y hasta que vivas conmigo vas a seguir viendo la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio nos transforma en personas que disfrutan profundamente lo que tenemos. Esto es increíble. Cuando tú y yo veamos, hermanos, que nuestro corazón se aleja de esta verdad, inmediatamente hay que arrepentirse. Inmediatamente. Y preguntarnos: ¿por qué no estamos siendo satisfechos en Cristo? ¿Por qué Jesús no está siendo nuestra llenura? ¿Qué está pasando en mi vida? Yo me digo cristiano, leo mi Biblia todos los días, pero no veo mi llenura en Cristo. ¿Te ha pasado? Tenemos que correr directamente a la cruz, a la gloriosa cruz, y ver cómo el Señor hizo todo por nosotros. Y tenemos todo al alcance por Cristo. Tenemos que encontrar satisfacción en Cristo. Este mensaje es poderosamente importante en este mundo materialista, hermanos. Allá afuera nos venden otra cosa. Toda la mercadotecnia está para que consumas, para que seas materialista, todo. Y la Biblia nos dice otra cosa, hermanos. Tenemos que reaccionar. Estuve leyendo en la semana un documento de Tim Keller acerca de cómo la iglesia ha venido completamente en picada. La gente ya no cree en Dios. La gente no cree en la institución de la iglesia. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Porque vivimos, así como en Nueva York, aquí en México, la misma decadencia de fe. Y cuando hay decadencia de fe, este efecto de saciedad, la gente tiene que llenarlo con algo. Y el mundo, el diablo les está diciendo: es con tu dinero. Necesitas trabajar más, necesitas dinero, necesitas ese seguro, necesitas ese ahorro. Cristo nos dice otra cosa: obedezcamos, hermanos, seamos diligentes, y hay que empezar a trabajar estos pensamientos con profundidad, amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza esta mañana, Señor. No podemos esconder delante de ti los oscuros deseos, Señor, materialistas que tenemos. A veces más, a veces menos. Pero queremos ser honestos delante de ti, porque en algún momento todos, Señor, en nuestra vida hemos buscado tener más. Anhelamos ser ricos y tener algo mejor. Hemos puesto nuestro corazón en la codicia. Señor, reconocemos que vivir en este mundo duele, es difícil. Estamos siendo bombardeados. Constantemente, Señor. Constantemente por el materialismo y el consumismo, y hemos caído en la trampa. Creemos que ser cristianos convivimos perfectamente con la codicia. Creemos que podemos equilibrar las cosas y ser ese millonario cristiano que todos queremos ser. Ayúdanos, Señor. Queremos consumir más, deseamos más. Estamos viviendo completa y absolutamente descontentos con lo que tú nos has bendecido, y nos hemos estado alejando de esta verdad de Cristo y su evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros.
Y Cristo tendría que ser suficiente para nosotros, tendría que ser nuestra paz y nuestro gozo, nuestro descanso y nuestro contentamiento. Espíritu Santo, ayúdanos, necesitamos entender esta verdad. Ayúdanos, quítanos la codicia y, Señor, satúranos de generosidad. No queremos ser tacaños. Pon en nosotros la generosidad de Jesús. Pon carga cuando queramos acumular cosas sin un propósito piadoso que haga crecer tu nombre y crecer tu reino. Padre, te pido para que no estemos ansiosos por el futuro, sino que pongamos toda nuestra intención en tu reino y en tu justicia como nuestra primera prioridad. Sabiendo, Señor, que tú nos guardas, sabiendo que, Señor, que tú nos sostienes y que nos vas a dar lo necesario para seguir viviendo en esta tierra. Que estemos contentos con nuestros trabajos, que estemos satisfechos, que lo que nos das a través de nuestros trabajos, de nuestros empleos, sea suficiente para sostener a las familias como nos quieres tener viviendo, y que aún así seamos generosos con los demás. No queremos caer en la trampa, Señor. Queremos ser una iglesia bíblica. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, una iglesia que depende del sustento de Jesús, una iglesia que no está viviendo en codicia o ansiosa por el futuro. Te damos gracias, Dios. Ayúdanos a que Cristo sea nuestra llenura siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Que Cristo sea nuestra llenura. ¿Por qué no cantamos ese famoso coro? No es cierto, la que tienes preparada.